Una mujer de 92 años abre los ojos en su cama. Mira a la persona que está junto a ella y dice algo que esa persona nunca olvidará. Ya me cansé de callar. Voy a contarlo todo. Con nombres, con fechas, con detalles que van a destruir reputaciones. Esa mujer era Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano. 70 años de carrera, 93 años de vida. Y 2 semanas después de decir esas palabras estaba muerta. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez no. Porque Silvia Pinal sabía secretos que podían destruir familias enteras. Carreras construidas durante décadas. Reputaciones de gente que hoy es considerada intocable. Imperios enteros. Silvia estuvo en los lugares donde se tomaban las decisiones reales. No las que se ven en público. Las que se toman en fiestas privadas. En cenas a puerta cerrada. En habitaciones donde solo entraban 5 personas. 70 años viendo. Escuchando. Guardando cada secreto como si fuera oro. Porque en la industria del entretenimiento mexicano, los secretos son moneda. Y Silvia era la mujer más rica del país. No en dinero, en información. Y cuando finalmente decidió hablar, cuando ya no le importaba proteger a nadie, cuando estaba lista para vaciar todo lo que había guardado durante 7 décadas, desarrolló neumonía, de la noche a la mañana, sin síntomas previos, súbita, severa, mortal, y murió llevándose esos secretos a la tumba. O eso es lo que todos creen. Hoy vas a descubrir qué sabía Silvia Pinal que era tan peligroso que probablemente la mató. Vas a entender por qué la silenciaron durante décadas usando métodos que nunca imaginaste. Y vas a ver las pruebas de que su muerte llegó exactamente en el momento más conveniente para mucha gente poderosa. Pero primero necesitas entender algo fundamental. Silvia Pinal no era solo una actriz famosa. Era la guardiana oficial de los secretos más oscuros de México. Y ese trabajo la mantuvo viva durante 93 años. Hasta que decidió renunciar. Y ese conocimiento la mató. Para entender por qué Silvia Pinal era la persona más peligrosa de México, primero tienes que entender dónde estuvo durante su vida. Y más importante, ¿qué vio en esos lugares? Silvia Pinal nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Llegó a Ciudad de México siendo una niña y entró a la industria del entretenimiento en los años 40, la época dorada del cine mexicano, cuando México competía con Hollywood. Cuando los estudios producían películas que se veían en todo el mundo. Pero esa época dorada que todos recuerdan con nostalgia, tenía un lado que nadie quería ver. Un lado oscuro, brutal, donde las reglas eran claras y simples. O te adaptas o desapareces. Y Silvia se adaptó mejor que nadie. Una actriz que trabajó con ella en los años 50 y que hoy tiene más de 85 años, reveló algo que explica todo. Silvia era muy joven cuando empezó. Tal vez 18 o 19 años, pero era increíblemente lista. No lista de estudios, lista de supervivencia. Entendió las reglas en una semana. Para triunfar en esta industria necesitabas 2 cosas. Primero, hacer los favores que te pedían. Segundo, nunca jamás hablar de esos favores. Silvia hizo ambas cosas mejor que cualquier otra actriz que conocí en 60 años de carrera. ¿Qué tipo de favores? Esa es la pregunta que todos hacemos. Y la respuesta es la que nadie quiere dar con nombres específicos. Pero personas que estuvieron ahí durante esa época, que vieron lo que pasaba, que participaron o fueron testigos, empiezan a hablar ahora que Silvia ya no está para confirmar o negar. Un productor que trabajó en la industria desde los años 50 hasta los 90 y que ahora está retirado, describió las famosas fiestas privadas de esa época. Había fiestas que se organizaban cada cierto tiempo. No eran fiestas normales de la industria donde van 200 personas. Eran fiestas muy privadas, muy selectas. Iban actrices jóvenes, a veces muy jóvenes. Iban productores, ejecutivos de los estudios, políticos importantes, empresarios con mucho poder. Y en esas fiestas pasaban cosas que si se supieran hoy, te meterían a la cárcel por 30 años. Abuso sexual, explotación de menores, drogas. Cosas que ni siquiera puedo describir completamente. Y Silvia Pinal estuvo en esas fiestas. No en una, en muchas. Desde los años 40 hasta los años 80. 40 años completos, viendo absolutamente todo. ¿Crees que es posible estar 40 años viendo eso y no decir absolutamente nada?
Silvia pudo. Y ese silencio es lo que la mantuvo en la cima durante 7 décadas. Porque en la industria del entretenimiento mexicano de esa época había una regla no escrita pero absolutamente clara. Hablar significa morir profesionalmente. Y a veces literalmente. Otra actriz veterana que también pidió no ser identificada porque todavía tiene familia en la industria, reveló algo aún más escalofriante. Silvia vio cosas que si salieran a la luz, destruirían completamente la imagen de gente que hoy es considerada héroe nacional. Productores legendarios cuyas películas se estudian en universidades. Actores famosos a los que les han hecho estatuas. Directores que tienen calles con su nombre. Ella vio lo que hacían cuando las cámaras se apagaban. Vio cómo trataban a las actrices jóvenes. Vio quiénes abusaban, quiénes explotaban, quiénes drogaban a las muchachas para que no se resistieran. Y Silvia nunca dijo ni una palabra durante décadas, porque ese era el precio de la fama. Pero aquí está lo que nadie te dice cuando hablan de Silvia Pinal como víctima del sistema. Silvia no solo vio, Silvia participó, no como víctima, como jugadora activa del sistema. Un director que trabajó con ella en los años 80 y que ahora está fuera de la industria, recordó una conversación que tuvo con Silvia que lo marcó para siempre. Estábamos tomando café después de una filmación. Yo era joven, ingenuo. Le pregunté si eran verdad todas las historias que se contaban sobre las fiestas legendarias de los años 60, las orgías, el abuso, todo eso. Silvia me miró con esos ojos penetrantes que tenía. Sonrió con esa sonrisa que sabía tanto. Y me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: mijo, en esta industria hay 2 tipos de personas. Las que se quejan del sistema y terminan sin carrera. Y las que entienden el sistema y lo usan para subir. Yo elegí lo segundo hace 40 años. Y por eso estoy aquí tomando café contigo, mientras otras que se quejaron están sirviendo mesas en restaurantes. Esa es la realidad. No es bonita, pero es la que hay. ¿Eso la hace villana o superviviente? Esa pregunta te la vas a hacer muchas veces mientras escuchas esta historia. Porque Silvia Pinal era extremadamente compleja. No era un ángel inocente. Pero tampoco era un demonio sin corazón. Era una mujer que aprendió a sobrevivir en un mundo donde las reglas eran absolutamente brutales. Donde decir no significaba el fin. Donde protestar significaba desaparecer. Y Silvia eligió sobrevivir. A cualquier costo. Y ese mismo sistema que la protegió durante 70 años mientras ella guardaba sus secretos. Es probablemente el mismo sistema que la mató cuando decidió hablar. Pero antes de llegar a su muerte y descubrir exactamente qué pasó en esos últimos días, necesitas saber algo más. Algo que explica por qué Silvia tenía tanto poder real. Y por qué cuando decidió romper el silencio, tanta gente poderosa se asustó de verdad. Porque Silvia Pinal no solo conocía secretos de actores, actrices, productores y directores, conocía secretos de presidentes. Y aquí es donde esta historia se pone realmente peligrosa. Donde dejamos de hablar de escándalos de farándula y empezamos a hablar de crimen organizado a nivel gubernamental. Un periodista político que cubrió Los Pinos, la residencia oficial del presidente de México, durante más de 30 años, reveló algo que muy poca gente sabe. Silvia Pinal era invitada frecuente a cenas presidenciales privadas durante múltiples administraciones. Y cuando digo privadas no me refiero a eventos oficiales donde van 100 invitados y hay fotógrafos. Me refiero a cenas íntimas con 5 o 6 personas máximo, sin registro oficial, sin prensa, sin documentación. Y Silvia siempre salía de esas cenas con favores concedidos, permisos especiales para proyectos, contratos millonarios para programas de televisión, problemas legales que desaparecían mágicamente. ¿Qué daba Silvia a cambio de todo eso? Esa es la pregunta de millones de dólares. Y la respuesta te va a sorprender porque no es lo que estás pensando. No era solo compañía. No era solo ser la cara bonita en eventos. Era mucho más complejo, mucho más útil y mucho más peligroso. Un exfuncionario de alto nivel del gobierno mexicano que sirvió durante los años 80 y 90 explicó exactamente qué rol jugaba Silvia. Silvia era útil de formas que la gente común no puede ni imaginar. Ella conocía a absolutamente todos en este país. Conocía políticos de todos los partidos, conocía empresarios de todas las industrias, conocía a narcotraficantes importantes, conocía a gente de la CIA, conocía a militares de alto rango. Y lo más importante es que todos ellos confiaban en ella.
Entonces, cuando necesitábamos conectar a dos personas que no podían ser vistas juntas públicamente, Silvia hacía esa conexión. Cuando necesitábamos pasar un mensaje confidencial a alguien sin dejar rastro, Silvia pasaba ese mensaje. Cuando necesitábamos hacer un arreglo que no podía aparecer en ningún documento oficial, Silvia facilitaba ese arreglo, y nadie sospechaba nada porque era solo Silvia Pinal, la actriz famosa, en una fiesta. Espera un momento. ¿Narcotraficantes? Sí, narcotraficantes. Porque en México, especialmente durante los años 70, 80 y 90, las líneas entre gobierno federal, industria del entretenimiento y crimen organizado eran increíblemente delgadas, casi transparentes. Y Silvia Pinal caminaba esas líneas como nadie más podía hacerlo. Otro exfuncionario que trabajó en temas de seguridad nacional reveló algo aún más impactante que confirma esto. Hubo múltiples ocasiones durante mi tiempo en el gobierno donde necesitábamos llegar a cierta persona para negociar algo. A veces era un empresario que no quería cooperar. A veces era un líder sindical que estaba causando problemas. A veces, y esto es lo más delicado, era un narcotraficante con el que necesitábamos hacer un arreglo temporal. No podíamos hacer ese contacto oficialmente porque quedaría registro. Entonces usábamos intermediarios. Y Silvia Pinal era uno de los mejores intermediarios que teníamos. Ella hacía la conexión inicial. Organizaba el encuentro en algún lugar neutral. Y todos confiaban en ella porque había demostrado durante décadas que sabía mantener la boca cerrada. ¿Crees que es posible hacer ese tipo de trabajo durante décadas sin saber absolutamente todo? Imposible. Silvia sabía todo. Absolutamente todo. Sabía quién movía qué droga por qué ruta. Sabía quién pagaba a qué político y cuánto. Sabía qué presidente estaba conectado con qué cártel. Sabía qué empresarios lavaban dinero para quién. Sabía todo. Y durante 70 años completos mantuvo la boca completamente cerrada. Porque el trato era absolutamente simple y claro. Silencio total a cambio de protección absoluta. Y ese trato funcionó perfectamente bien durante 7 décadas. Hasta que Silvia Pinal decidió romperlo. Un abogado que trabajó con ella manejando sus asuntos legales durante muchos años, explicó cómo funcionaba esa protección. Silvia tenía lo que yo llamo inmunidad no oficial. Tenía problemas que para cualquier otra persona serían absolutamente devastadores. Divorcios complicadísimos con acusaciones graves. Hijos con problemas legales serios. Escándalos públicos que debieron destruir su imagen, pero nada de eso la tocaba realmente. Todo se resolvía. Todo desaparecía, todo se arreglaba. Y yo sabía que no era por mi habilidad como abogado. Era porque había gente muy poderosa en el gobierno protegiéndola activamente, mientras ella siguiera callada sobre lo que sabía. Pero entonces algo fundamental cambió en la vida de Silvia Pinal. Silvia llegó a los 90 años y empezó a pensar seriamente en su muerte inevitable, en su legado, en cómo sería recordada. Y empezó a pensar en todas las cosas terribles que había guardado durante toda su vida, todos los secretos que cargaba como piedras pesadas. Y empezó a preguntarse algo que nunca se había preguntado antes. ¿Vale realmente la pena llevarse todos esos secretos a la tumba? ¿Vale la pena proteger a gente que hizo cosas horribles? ¿Vale la pena morir sin decir la verdad? Y decidió que no. Que después de 70 años cargando con todo eso, merecía liberarse. Merecía contar la verdad. Merecía dejar registro de lo que realmente pasó. Y ahí comenzó su verdadero problema. El problema que probablemente la mató. Un periodista de espectáculos que la entrevistó en 2022 describió algo que en ese momento pareció inofensivo, pero que ahora se ve como una señal clara de alarma. Le pregunté sobre las fiestas legendarias de los años 60 y 70. Esas de las que todos hablan pero nadie da detalles. Silvia sonrió con esa sonrisa misteriosa que siempre tenía. Y me dijo algo que publiqué textualmente en mi artículo. Dijo: si yo me sentara a contar todo lo que vi en esas fiestas durante 40 años, muchas familias que hoy son consideradas las más respetables de este país, dejarían de serlo inmediatamente. Muchos monumentos dedicados a gente famosa tendrían que ser derribados. Muchos nombres de calles tendrían que ser cambiados. Porque la verdad es muy diferente de la imagen pública. Esa frase se publicó en un medio importante. Miles de personas la leyeron. Y según versiones de personas muy cercanas a Silvia, días después de que se publicó esa entrevista, empezaron las llamadas. Llamadas que la asustaron.
Una asistente personal que trabajó con Silvia durante sus últimos años y que ahora está bajo protección por miedo a represalias, reveló: Silvia empezó a recibir llamadas extrañas de números que no mostraban identificación. Eran hombres con voces muy serias, muy amenazantes. Le pedían que por favor no hablara más de ciertos temas, que pensara en su familia, que pensara en sus nietos, que pensara en su propia seguridad. Al principio Silvia las ignoraba completamente. Decía que a los 90 años ya no le importaba nada ni nadie, que había vivido suficiente, que iba a decir lo que quisiera. Pero las llamadas no pararon. De hecho, se intensificaron y se pusieron mucho más serias y específicas. Empezaron a mencionar nombres de sus nietos, dónde estudiaban, qué rutas tomaban para ir a la escuela. Y ahí Silvia empezó a asustarse de verdad, pero no lo suficiente para detenerse completamente. En 2023, otra periodista importante la entrevistó para un especial de televisión, y Silvia fue incluso más directa y específica que antes. La periodista recordó exactamente lo que pasó. Le hice una pregunta directa. Le pregunté si era verdad el rumor que había circulado durante décadas de que ella había tenido una relación íntima con un presidente específico de México. Esperaba que lo negara o que cambiara de tema como siempre hacía, pero no lo hizo. Me miró directo a los ojos y me respondió con total claridad. Me dijo textualmente: yo tuve relaciones íntimas con muchos hombres muy poderosos durante mi vida. Algunos de esos hombres eran actores famosos, otros eran empresarios millonarios, otros eran políticos de alto nivel, uno de ellos era presidente de México, tal vez dos. Eso es absolutamente todo lo que voy a decir sobre ese tema. Por ahora. Esas dos palabras específicas lo cambiaron absolutamente todo. Porque esas dos palabras implicaban claramente que en algún momento futuro iba a decir mucho más. Que iba a dar nombres, fechas, detalles. ¿Crees que gente con tanto poder y tanto que perder iba a permitir eso? Atenta a lo que viene ahora, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura y peligrosa. Según versiones de múltiples personas muy cercanas a la familia Pinal, durante 2023 y 2024 empezó una batalla interna terrible. Por un lado estaba Silvia, que después de 70 años guardando secretos, quería finalmente liberarse. Quería escribir un libro completo. Sus memorias absolutamente reales y sin censura. Con todos los nombres. Con todas las fechas. Con todos los detalles. Con absolutamente todo. Por otro lado estaban sus hijas, Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán principalmente, que según múltiples versiones querían desesperadamente proteger el legado familiar. Proteger sus propias carreras que dependían de ese legado. Y según algunos testimonios, proteger sus propios secretos personales que Silvia también conocía. Una persona muy cercana a Silvia durante ese periodo final de su vida describió las peleas familiares. Fueron peleas horribles, realmente terribles. Silvia lloraba de frustración. Gritaba que era su vida y su historia, que tenía todo el derecho del mundo a contarla como quisiera, que había guardado secretos durante 70 años, protegiendo a todos, y que ya era hora de pensar en ella misma. Sus hijas le gritaban de vuelta que iba a destruir completamente a la familia, que iban a perder todos sus contratos con Televisa, que iban a ser demandadas por difamación, que iban a ser atacadas. Fue devastador verlo. Un escritor profesional fue contactado directamente por Silvia en 2023 para ayudarle a escribir ese libro de memorias. Silvia me llamó personalmente. Me explicó que quería escribir sus memorias verdaderas, no una biografía autorizada sanitizada como las que ya existían, sino la verdad real y completa. Tuvimos nuestra primera reunión en su casa, y en esa reunión me contó algunas cosas que literalmente me dejaron completamente sin aliento. Me dio nombres específicos de gente que absolutamente todos en México admiramos y respetamos. Me contó cosas específicas que esas personas hicieron, cosas que vieron y permitieron, cosas que encubrieron. Yo estaba completamente listo para empezar el proyecto. Ya teníamos contrato, ya teníamos plan de trabajo, pero entonces su familia intervino agresivamente. Me contactaron sus abogados, me dijeron que Silvia no estaba mentalmente bien, que tenía demencia avanzada, que no tenía capacidad legal para autorizar ese proyecto. Tuve que abandonarlo. Demencia. Esa fue exactamente la palabra específica que la familia usó públicamente para silenciar a Silvia, para desacreditar cualquier cosa que dijera.
Un médico geriatra reconocido que trató a Silvia personalmente durante 2023 planteó algo absolutamente inquietante sobre ese diagnóstico. Yo traté a Silvia Pinal durante varios meses en 2023. Es verdad que tenía problemas de memoria típicos y normales de cualquier persona de 92 años. Olvidos ocasionales, confusión sobre fechas recientes, cosas completamente normales. Pero definitivamente no tenía demencia severa ni incapacidad mental. Todavía podía mantener conversaciones perfectamente coherentes y lógicas. Todavía recordaba detalles increíblemente específicos de cosas que pasaron hace 60 años con una claridad que me impresionaba. Su mente para el pasado era extraordinaria. Pero la familia empezó a decir públicamente en entrevistas que no estaba bien mentalmente, que no sabía lo que decía, que confundía realidad con fantasía. ¿Por qué una familia haría eso públicamente? Piénsalo un momento. Si declaras públicamente a alguien con demencia severa, automáticamente todo lo que esa persona diga puede ser fácilmente descartado como confusión senil, como fantasías de una mente deteriorada, como invenciones. Es literalmente la forma perfecta de silenciar completamente a alguien sin tener que matarla. Y funcionó perfectamente. Las entrevistas importantes se detuvieron completamente. El libro de memorias fue oficialmente cancelado. El escritor fue despedido con amenazas legales. Y Silvia fue progresivamente aislada del mundo exterior. Una amiga personal de Silvia de más de 40 años que intentó repetidamente visitarla durante todo el año 2024 describió lo difícil que se volvió. Cada vez que intentaba visitarla, había una nueva excusa. Que estaba durmiendo, que estaba muy mal ese día, que no podía recibir visitas por indicación médica. Finalmente, logré verla en septiembre, después de insistir muchísimo. Y cuando la vi me di cuenta de que estaba completamente lúcida. Me reconoció inmediatamente. Hablamos de recuerdos viejos. Se acordaba de todo perfectamente. Pero noté que estaba profundamente triste, deprimida. Me tomó la mano y me dijo textualmente: me tienen prisionera en mi propia casa. No me dejan hablar con nadie sin supervisión. Tienen miedo de lo que pueda decir. Miedo de que revele todo. Prisionera. En su propia casa. A los 93 años. ¿Por qué tanto control extremo sobre una mujer de 93 años? Porque Silvia no se había rendido. Seguía queriendo hablar. Seguía queriendo contar todo. Y entonces llegamos finalmente a noviembre de 2024. Y aquí es donde vas a empezar a ver la primera posible solución al misterio de su muerte. 15 de noviembre de 2024. Hace poco más de un año. Esa misma amiga de 40 años logró hacer una última visita a Silvia. Y en esa visita Silvia le dijo algo que esa amiga describe como absolutamente escalofriante ahora que sabe lo que pasó después. La amiga reveló en una entrevista reciente: Silvia estaba completamente lúcida ese día, totalmente lúcida y consciente. Me dijo que había tomado una decisión final e irreversible, que ya no le importaba lo que pensara su familia, que ya no le importaban las amenazas, que había vivido 93 años y que era suficiente. Me dijo que iba a escribir una carta larga, muy larga y muy detallada, que la iba a hacer completamente pública a través de un abogado independiente. Una carta con nombres completos, con fechas específicas, con lugares exactos, con absolutamente todo lo que sabía. Le pregunté específicamente qué iba a revelar en esa carta. Y Silvia me dio una lista que me dejó helada. Me dijo textualmente: voy a contar la verdad completa sobre quién realmente construyó el imperio de Televisa y exactamente cómo lo hicieron. Voy a contar la verdad sobre qué presidentes específicos de México estuvieron directamente involucrados en operaciones de narcotráfico desde los años 70. Voy a contar la verdad sobre las actrices jóvenes que desaparecieron misteriosamente y de las que nadie nunca preguntó nada porque sabían que hacer preguntas era peligroso. Voy a contar todo, absolutamente todo. 2 semanas exactas después de esa conversación, Silvia Pinal desarrolló neumonía súbita. Y aquí llegamos finalmente a la solución real de este misterio, la que probablemente nunca podremos probar completamente con documentos oficiales, pero la que explica absolutamente todo lo que pasó. 28 de noviembre de 2024. Silvia Pinal muere oficialmente. Causa oficial en el certificado de defunción: complicaciones respiratorias por neumonía. Y absolutamente todo el mundo acepta esa explicación sin hacer ni una sola pregunta. Porque Silvia tenía 93 años. Porque neumonía a esa edad
Es perfectamente normal, porque es una causa de muerte completamente esperada y creíble. Pero hay detalles médicos específicos que simplemente no cuadran con esa narrativa simple. Una enfermera que formó parte del equipo médico que atendió a Silvia durante esas últimas semanas finales describió algo muy extraño. Yo estuve con la señora Pinal casi todos los días durante sus últimas 3 semanas. Es verdad que estaba muy débil por su edad avanzada, pero no estaba enferma de gravedad. Caminaba con ayuda, pero caminaba. Comía relativamente bien. Hablaba con claridad. Y de repente, literalmente de un día para el otro sin ningún síntoma previo de advertencia, desarrolló una neumonía extremadamente severa. Tan severa que los médicos se sorprendieron de lo rápido que progresó. Yo misma le pregunté a los doctores cómo era posible que hubiera avanzado tan increíblemente rápido, y no obtuve una respuesta médica clara y satisfactoria. Solo me dijeron que a esa edad estas cosas pueden pasar muy rápido. Otro miembro del personal médico que también estuvo presente planteó exactamente la misma duda: neumonía. En pacientes de 93 años es extremadamente común y esperada. Eso es un hecho médico. Pero lo que no es para nada típico ni normal es que aparezca tan súbita y tan severamente, sin absolutamente ningún síntoma respiratorio previo gradual. Normalmente hay un proceso visible. Primero aparece tos leve, luego fiebre moderada, luego dificultad respiratoria que va aumentando progresivamente. Con la señora Pinal fue completamente diferente. Un día, revisiones normales. Al día siguiente, neumonía severa bilateral. Eso no es el patrón típico. Silvia Pinal murió exactamente 2 semanas después de anunciar que iba a revelar absolutamente todo. ¿Coincidencia perfecta? Tal vez sí, o tal vez no. Un investigador independiente, que se especializa en estudiar muertes convenientes y sospechosas de figuras públicas importantes en México, planteó algo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. No estoy diciendo directamente que alguien la mató activamente. No tengo pruebas de eso. Pero lo que sí puedo decir es que el timing es extraordinaria y sospechosamente conveniente. Justo cuando estaba literalmente a punto de hacer pública información que destruiría carreras, reputaciones y posiblemente llevaría a investigaciones criminales de gente muy poderosa, muere súbitamente de una forma que no levanta absolutamente ninguna sospecha oficial. Neumonía a los 93 años. Perfectamente creíble, perfectamente natural en apariencia y perfectamente conveniente para muchísimas personas muy poderosas. Y entonces está el detalle final más inquietante de absolutamente toda esta historia. El detalle que confirma que había algo que esconder. Días después de la muerte de Silvia, su casa fue sistemáticamente limpiada y vaciada. Un empleado doméstico que había trabajado en esa casa durante muchos años describió lo que vio. Llegaron personas que ninguno de nosotros los empleados conocíamos o habíamos visto antes. No eran de la familia directa. Dijeron que eran abogados representando los intereses de la familia. Revisaron meticulosamente toda la casa, habitación por habitación, cajón por cajón. Se llevaron papeles, cuadernos personales, documentos. Todo lo llevaban en cajas. Algo en toda la situación se sentía muy raro, muy urgente, como si estuvieran buscando desesperadamente algo muy específico. ¿Qué estaban buscando tan desesperadamente? La carta, los documentos, las memorias que Silvia había comenzado a escribir, las pruebas, los nombres. Y según todas las versiones de personas que conocían los planes de Silvia, esos documentos críticos nunca aparecieron públicamente. Desaparecieron completamente, como si nunca hubieran existido. Hoy, 15 meses después de la muerte de Silvia Pinal, los secretos que ella guardó celosamente durante 70 años completos siguen enterrados profundamente. 70 años de conocimiento directo, de conexiones documentadas entre poder político y crimen organizado, de abuso sistemático en la industria del entretenimiento, de corrupción en los niveles más altos del gobierno, de todo, enterrado para siempre. Silvia Pinal murió, y con ella murió la verdad. ¿Fue simplemente vejez y mala suerte de timing? ¿O fue silenciada permanentemente justo cuando estaba a punto de hablar? Tú decides qué creer. Pero ahora ya conoces toda la historia que nadie más te va a contar con este nivel de detalle. Si esta historia te impactó profundamente, tienes que ver lo que le pasó al hijo de El Mencho. Su propio padre lo obligó brutalmente a entrar al cártel cuando tenía apenas 16 años de edad. Un niño.
Lo que le hicieron después es absolutamente devastador. Hoy ese muchacho está encerrado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, enfrentando cadena perpetua por crímenes que su padre lo forzó a cometer, mientras el mencho murió libre en sus propios términos.